Y ese compromiso que nos trasciende se puede concretar sí, solo si se tiene el espíritu que tiene Tati. Porque, como bien dijo ella, construye y construyeron las madres, no vamos a usar el singular porque está claro eso, construyeron siempre el criterio de justicia desde un lugar, tal vez del lugar más noble de todos, apartando el propio dolor y tratando que la historia no se repita. Cuando Tati dice no hay que ir por la justicia por mano propia, yo creo que está alertando acerca de la necesidad de cuidar los derechos humanos para adelante también, ¿no es cierto? Así que es un aprendizaje enorme para todos nosotros y obviamente siempre nos obliga a redoblar el esfuerzo. No sabes, Tati, no pensaba decir esto, pero yo quisiera hacer un par de comentarios porque muchos de nosotros provenimos de la juventud radical. Y la verdad que para mí es muy importante la salvedad que hizo Tati con relación al presidente Alfonsín, porque todos sabemos que Alfonsín fue el hombre que jugó la Junta Militar, pero también todos sabemos que esas dos leyes, la del punto final y obediencia de vida, fueron leyes que le costaron a la sociedad argentina mucho dolor y que seguramente le habrán provocado mucho dolor a las madres. Yo tuve la suerte, además de ser presidente de la Juventud Radical, de ser amigo personal de Raúl Alfonsín. Y tuve en más de una oportunidad la suerte de poder charlar a fondo estos temas con él. Así que me siento en la obligación de hacerle un par de comentarios sabiendo que Alfonsín estaría contento que yo diga esto. En primer lugar, es cierto lo que decía Tati, la política de derechos humanos del gobierno de Alfonsín fue inédita. Alfonsín decía, téngase presente que, por ejemplo, cuando Perón asume, nadie le exigió un juicio ejemplar en relación, por ejemplo, a la masacre de Trelew. ¿Por qué no se lo exigió? Porque no estaba en la memoria colectiva de los argentinos, era impensable. Por eso se habla muchas veces del Nuremberg argentino, ¿no? Es el juicio que se le hizo a los nazis, pero el Nuremberg se hace sobre la base de la ocupación de un ejército militar sobre el territorio. Lo que no había ocurrido nunca es que se tomara la decisión política de juzgar a los mandos, siendo que los mandos todavía estaban al frente de la tropa. Ese es el primer punto que hay que resaltar. Segundo punto que a mí me gustaría resaltar es que la fecha del 10 de diciembre de 1983 no fue una fecha azarosa. Alfonsín elige esa fecha para asumir como un símbolo, porque era el Día Internacional de los Derechos Humanos. Y la verdad es que en las charlas que uno ha tenido con Raúl, tiene presente que él sintió de verdad que llegó hasta donde pudo. Alfonsín solía decir, nosotros no tomamos la Bastilla el 10 de diciembre del 83. No teníamos un ejército para reemplazar otro ejército. Hicimos lo que creíamos que se podía hacer hasta donde pudimos. Y se hizo mucho porque se derogó el Código de Justicia Militar. No solamente se juzgó a las juntas militares, sino que se abrieron cientos de juicios. Al momento de los indultos hubo más de 300 militares detenidos, ¿no es cierto? Y un montón de causas abiertas. Se creó también el Banco Nacional de Datos Genéticos, para lo cual el ejército hizo una presión enorme para que eso no se hiciese. Y tal vez lo más importante, cuando Néstor toma la decisión de mandar al Congreso las leyes para derogar el punto final de la obediencia de vida, el expresidente Alfonsín le manda una carta al bloque de diputados nacionales y de senadores del radicalismo, pidiéndoles que acompañen esa derogación. Porque dice que esas leyes no fueron sacadas como consecuencia de una convicción personal, sino fueron arrebatadas a la democracia a punta de pistola. Entonces, para nosotros, para los que tenemos esa procedencia del radicalismo popular, efectivamente este proceso histórico sintetiza lo mejor de las tradiciones nacionales y populares, porque se ha logrado construir lo que durante muchos años parecía imposible, que es que sectores populares, sectores nacionales del campo nacional y popular, pudiesen encontrar por primera vez en mucho tiempo una herramienta común para poder plantear una batalla, una disputa política contra el antipueblo, que ha tomado distintas formas. En su momento tomó la forma de la dictadura militar y hoy toma la forma de este gobierno neoliberal que está gobernando bajo las normas de la Constitución, como decía Tati, pero con los mismos intereses que gobernó aquella dictadura militar que lo puso a Martínez de Oz al frente del Ministerio de Economía, para favorecer exactamente los mismos intereses. Entonces, esta charla de hoy, obviamente siempre enriquecido con el comentario, con la experiencia histórica de Tati, también tenía la posibilidad de plantearnos la agenda de los derechos humanos para adelante. Y yo creo que es muy importante dar este debate, esencialmente porque este grupo político, a mí me gusta hablar de bloque de poder. O sea, yo creo que es un error caracterizar este momento histórico como el macrismo, incluso es un error presuponer que el problema es Cambiemos o el PRO.
Acá hay un bloque de poder que viene operando desde hace mucho tiempo, que ahora cuenta con una pata política que antes no la tenía. Pero cuando uno ve cómo está constituido el bloque de poder en la Argentina, tiene que destacar y sobresalir la existencia de por lo menos 4 o 5 patas que arman este bloque de poder, que si ustedes se fijan son exactamente las mismas que armaron el bloque de poder que llevó a la dictadura militar el 24 de marzo del año 20. En primer lugar, el poder económico, y el poder económico más concentrado. En segundo lugar, el poder judicial. No hubo dictadura que no hubiese tenido el apoyo y el aval del poder judicial en la Argentina. En tercer lugar, los grupos mediáticos. También siempre funcionaron de manera coordinada. Los grandes grupos concentrados hegemónicos de medios de comunicación que han legitimado permanentemente estas políticas redistributivas en sentido inverso a los que vivimos en estos años. Y por último, un sector de la política que siempre fue cómplice también, tanto de este proceso de vaciamiento y transferencia de ingresos como de aquel proceso de vaciamiento y transferencia de ingresos. Y esto hay que reconocer que cortó transversalmente también a todos los partidos populares. Porque quien presupone que la dictadura cívico-militar contó solamente con el apoyo del sector, si se quiere, elitista de la política argentina, se equivoca. Existieron traidores del peronismo y traidores del radicalismo que acompañaron siempre, históricamente, desde 1930 hasta 1976, a las distintas facciones del ejército que vinieron a recomponer la situación desigual de poder. Entonces, ¿para qué es claro tener claro esto, compañeros? Esencialmente para avanzar hacia el desmantelamiento definitivo del neoliberalismo cultural. Porque yo me preguntaba, hace un tiempo atrás, ¿a qué se debía esta intención negacionista del gobierno? Porque uno podría presuponer que Durán Barba les aconsejó en algún momento no decir todo lo que pensaban, ¿no? Porque, pónganse a pensar un minuto, pongámonos a pensar porque tampoco es algo que uno tenga resuelto. ¿Por qué el gobierno de Macri comete el error táctico de decir lo que piensa en relación a la política de derechos humanos? ¿Por qué lo hace? ¿Por qué se anima a decir que no son 30.000? Insiste con la idea negacionista de reducir las cifras como si eso fuese a exculpar a alguien. ¿Pero por qué cometen ese error? ¿Por qué cometen esa torpeza? No estoy hablando de una cuestión ética, estoy hablando pensando como piensan ellos. ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué violentar tanto una de las pocas políticas de Estado que hemos logrado mantener los argentinos a lo largo de la recuperación democrática? ¿Por qué sostuvieron a funcionarios como Gómez Centurión, que se animaron a hablar de guerra sucia y que se animaron a decir, por ejemplo, entre otras cosas, que la dictadura militar había venido a recomponer un equilibrio de poder? ¿Por qué han puesto funcionarios como la característica, se me está yendo el nombre, de el que está en Alemania ahora? No, lo pérfido. Lo pérfido. Bueno, yo tengo una teoría. Yo creo que el neoliberalismo necesita desmantelar los consensos sociales que se construyeron durante el kirchnerismo. Y lo que ellos están haciendo en realidad es desmantelar el mito fundante del kirchnerismo. Ellos necesitan negar absolutamente todo, así como niegan la existencia de un estado de bienestar que le generó a la gente la posibilidad de pensar que podía vivir mejor a partir de la movilidad social ascendente, de la construcción de puestos de empleo, del consumo popular y del fortalecimiento del mercado interno. También tratan de desmantelar ese mito fundante acerca de la justicia reparadora que implicó de alguna manera volver a poner la agenda de los derechos humanos en la Argentina, cuando prácticamente nadie creía que esa agenda se podía volver a abrir. Y digo esto, compañeros, porque esta operación cultural, porque en definitiva es una operación cultural, la de desmantelar los consensos del gobierno anterior para crear nuevos consensos, tiene como objetivo central exactamente los mismos objetivos que tuvo la dictadura militar del 76, que es naturalizar la desigualdad. Los desaparecidos fueron desaparecidos porque hay un proyecto económico que necesitaba desarticular la resistencia popular, que necesitaba disciplinar al movimiento obrero. Y eso era necesario porque el proyecto económico de la dictadura militar era un proyecto de concentración de los ingresos, era un proyecto de exclusión de los argentinos, era un proyecto que naturalizaba la desigualdad. Y en la Argentina, a partir del irigoyenismo primero y del peronismo después, la idea de movilidad social ascendente estaba absolutamente arraigada. Con la organización del movimiento obrero,
era impracticable la construcción de un proyecto elitista para la Argentina, teniendo la cantidad de intelectuales orgánicos que tenía el campo nacional y popular en ese momento. Entonces, el objetivo de la derecha ha sido históricamente la construcción de una sociedad a la chilena. Ellos han planteado, y fíjense cómo nos plantean a nosotros cuando nos caracterizan de populistas, asusan el fantasma de Venezuela, como si nosotros lo que buscáramos es construir una sociedad como la venezolana, situación que es absolutamente incomparable porque la economía, la sociedad y la política venezolana no tienen nada que ver con la Argentina. Pero lo hacen porque esencialmente lo que ellos buscan es remodelar la sociedad para transformar la estructura socioeconómica de la Argentina de la misma manera que lograron hacer sí en Chile, post dictadura de Pinochet. En Chile, en la dictadura de Pinochet, no solamente llevaron adelante también un proceso aberrante y atroz de terrorismo de Estado, sino que a diferencia de lo que pasó en la Argentina, lograron cristalizar una matriz de desigualdad. Hoy en Chile, cuando uno ve, a pesar de la propaganda favorable que tiene, porque si ustedes se ponen a pensar, digamos, en todos los medios de comunicación ponen a Chile como el horizonte deseable, pero en realidad cuando uno investiga un poco se da cuenta que Chile es la sociedad más desigual de América Latina, que la diferencia en la distribución del ingreso entre el decil más alto y el decil más bajo es de 78 veces. Uno cuando investiga un poco la realidad chilena se da cuenta que en Chile no existe la salud y educación pública, las familias tienen que elegir cuáles de sus hijos van a mandar a la universidad, para lo cual se van a tener que endeudar en bancos privados y pagarle durante toda la vida los estudios. En Chile no existe movilidad social ascendente, en Chile no existe industria, en Chile no existe tasa de sindicalización. En Chile, compañeros, lo que no hay es la aspiración a una sociedad igualitaria. Y eso lo lograron a sangre y fuego, disciplinando el movimiento popular, desapareciendo a la gente y fundamentalmente generando una operación de carácter cultural que les permite cristalizar un modelo de polarización social. Y ese es el modelo que tiene presente hoy la derecha en la Argentina. Entonces, cuando hablamos de derechos humanos, estamos obligados también a pensar los derechos humanos de segunda y de tercera generación. Porque lamentablemente, en la Argentina, hay algunas conquistas que nosotros creíamos que no iban a volver a ser necesarias plantear, pero que se abren a partir de la aparición de una derecha que ha logrado, por primera vez en la historia, construir consenso de manera democrática o si se quiere de manera republicana, más que de manera democrática, porque hablar de democracia es hablar de igualdad y hoy de lo que estamos hablando, me parece a mí, es de democracia política, pero no de democracia social. Entonces, cuando uno plantea la agenda de los derechos humanos, lo primero que tiene que hacer, me parece a mí, es agradecer el trabajo, el esfuerzo, la lucha y el sacrificio de las madres, de las abuelas y de los hijos, porque a partir de esa lucha que se dio en la Argentina, de manera singular, única también en el mundo, se pudo avanzar en la construcción de un consenso importante, ¿no es cierto? Que es, bueno, esto nunca más. Esto nunca más. Ahora, ese piso desde el cual nosotros pensamos la construcción de una democracia más plena, tiene nuevos desafíos. Y esos nuevos desafíos parten de la premisa que el Estado no solamente viola los derechos humanos cuando secuestra y cuando tortura, sino también cuando no cumple con las leyes elementales que le permiten a los argentinos y a los ciudadanos de nuestro país acceder a derechos básicos como la salud, la educación, la vivienda, ¿no es cierto? Y ahora, ¿qué es lo que está pasando? Entonces, la agenda de los derechos humanos es una agenda de complementación con esa vieja lucha, porque yo soy docente de las cárceles argentinas, yo formo parte del programa UBA 22. Quien crea que en la Argentina no se violan los derechos humanos, se está perdiendo una parte importante de la película. Porque no solamente la ha pasado Ezequiel, o sea, pasa en el conurbano bonaerense, pero también pasa actualmente en las cárceles argentinas, se violan sistemáticamente los derechos humanos, hoy más que nunca, porque además el aparato represivo siente que ya no tiene nadie que los controle. Pero también se violan los derechos humanos cuando no se permite y no se garantiza el acceso a derechos fundamentales que hacen también al cumplimiento de garantías constitucionales, como el artículo 14 bis. Entonces, la construcción de una agenda progresista, de una agenda de izquierda, una izquierda democrática, digamos, que radicaliza el concepto de la democracia, que es en definitiva la asignatura que tenemos pendiente, parte de poner en el centro de discusión la resignificación del concepto de los derechos humanos, reivindicando nuestra lucha, pero expandiéndola, y entendiendo que la derecha lo que busca es desmantelar los consensos sociales que refundó el kirchnerismo, sintetizando estas tradiciones históricas, no solamente para perpetuarse en el poder, sino fundamentalmente para modificar la matriz económica y social de la Argentina. Entonces, cuando hablemos de derechos humanos a partir de ahora,
Animémonos, además de reivindicar la lucha de las madres, de las abuelas y de los hijos y de todos los organismos que han formado parte de esta epopeya histórica, de ser capaces también de fijar un horizonte de futuro. Y ese horizonte de futuro, compañeros, pasa necesariamente por la ampliación de esos derechos y por la resignificación y la reinvención del movimiento de derechos humanos. Tenemos que ser infinitamente más ambiciosos y más desafiantes. Los líderes históricos que lograron generar cambios sustanciales y radicales en la estructura social y política de la Argentina son los que se animaron a pensar cosas que no estaban en la agenda. Alfonsín, cuando llegó en el 83, se animó a plantear la agenda de los derechos humanos cuando no era una agenda de la sociedad argentina. Pasó a ser una agenda de la sociedad argentina a partir de la aparición del Nunca Más, cuando de verdad se tomó conciencia de lo que había sido el plan sistemático de exterminio. Néstor Kirchner, cuando asumió en el 2003, planteó la reapertura de los juicios y no formaba parte de la agenda política de los argentinos, y lo hizo porque entendía que era la manera de cerrar una herida histórica. Hoy, la agenda que nosotros tenemos por delante es una agenda que no está planteada socialmente, porque la verdad, el desafío más interesante que nosotros tenemos es ser capaces de, a través de la docencia militante y de esa vocación solidaria, participativa de la que hablaba Tati, generar nuevas demandas sociales que no están planteadas como consecuencia del dopaje cultural a lo que nos tienen sometidos los medios masivos de comunicación. Yo creo que para transformar de verdad esta agenda tenemos que ser capaces de sembrar incertidumbres, de militar el inconformismo y de plantear temas que hoy no son demandas sociales. Hoy la demanda social no parte solamente de lo que la gente reclama porque es capaz de racionalizar o de exteriorizar. Parte fundamentalmente de la capacidad de la vanguardia política del movimiento popular argentino de plantear los nuevos desafíos en función de construir un horizonte de igualdad. Entonces, cuando nosotros pensamos en la resignificación de la agenda de los derechos humanos, desde mi humilde perspectiva, nuestra tarea militante consiste en poder ampliar esas demandas, poder ampliar esos horizontes de sentido, poder ampliar incluso esa exigencia que es tan necesaria para poder conseguir avances sociales. Un pueblo que no exige, un pueblo que no se revela, un movimiento político y social que no es capaz de romper con lo que dicen las encuestas y de romper con lo esperable, no puede construir historia. Si nosotros queremos construir historia, tenemos que ser capaces de militar la creatividad, de militar la rebeldía y de hacer honor a nuestras causas populares, porque el desafío que tenemos por delante es muy poderoso. Nosotras, que no nos quedamos con los derechos humanos, que no nos bajamos desde ya por el horror que pasamos, que pasó todo el pueblo, ¿no? De ahí nuestra permanente participación, marchas federales, marchas de los docentes, cuando realmente a nuestras queridas madres también el gatillo fácil, o sea, permanentemente actualizamos la defensa de los derechos humanos. Me van a perdonar, me tengo que ir por si no llego tarde, cómansela ustedes con todo gusto, pero me llevo esto, ¿eh? Y antes de irme, como siempre, vamos a gritarle un fuerte: 30.000 detenidos desaparecidos.